Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hace pocos días exponía el caso más impresionante que yo había estudiado al respecto de objetos voladores no identificados que se presentaban en la vida de seres humanos en la mar. Era un caso de una barcaza, bueno, pues podríamos decir, un barco que iba desde Ibiza hasta Mallorca y que era acompañado por un orbe, por un objeto lumínico inteligente que directamente estuvo durante toda una noche acompañándolos en su travesía, una travesía que era pues prácticamente pues realmente pues una tormenta, y ellos estuvieron totalmente tranquilos. Eso fue lo que más me impresionó de ese incidente. Estaban como alterados en su estado de ánimo. Y resulta que la telespectadora que me expuso ese suceso, pues me dijo que había tenido dos experiencias más en su vida, y bueno, pues yo estaba esperando que me mandase bueno, pues algún tipo de comunicación adicional, y efectivamente he recibido un email que expone un segundo suceso que realmente me ha dejado pues poco menos que sin palabras. Así que, sin más ni más, os voy a exponer el caso y voy a ir pues explicando poquito a poquito cada una de las características para luego dar una conclusión final. Muy bien, dice así: buenos días, Vicente. Ante todo, agradecerte tu exposición de mi primer caso, que me ha gustado mucho, darte la enhorabuena por tu programa. Bueno, pues muchas gracias por tu parte por haberme escrito. Y me dice, y me gustaría explicar que narrar las 10 horas durante las que tuvimos la fortuna de ser acompañados por un objeto volador no identificado inteligente y que en todo momento nos sentimos en aquellos momentos protegidos, pues en unas pocas líneas es muy difícil. Fijaros lo que está diciendo ya, que se sintieron protegidos, algo que es muy curioso dentro del fenómeno extraterrestre. Bien, continúo, dice, son tantos los detalles que ahora mismo me vienen a la cabeza que se me hace complicado el darlo a entender a los oyentes. En primer lugar, me gustaría aclarar, eso sí, que la primera experiencia pues tuvo lugar a finales de la década de los 80, pensándolo todo esto mejor con mi marido, por lo cual el uso de dispositivos de filmación no era tan común, si acaso inexistentes, y las condiciones de tormenta no estaban para sacar una cámara Super 8 del bolsillo, podrás imaginarte. Bien, mira, Vicente, he llegado a dudar de continuar contándote el resto de las experiencias que nos acontecieron. Me refiero a las dos restantes que nos han ocurrido. En principio, quiero aclarar que me he decantado por hacer esta declaración en este segundo email porque creo, sobre todo, que debe contarse, ya que estoy segura de que lo que a nosotros nos ha pasado le ha sucedido a más personas, y por eso quiero que se sientan acompañados. Quiero decirles a través de tu programa que no están solos al respecto del contacto con el fenómeno ovni. Una persona valiente que me está diciendo que efectivamente da el paso de dar su declaración para que haya otras personas que también lo den, y que no se sientan pues que están solas dentro de lo que es un avistamiento. Normalmente porque la gente suele reírse de ti y bueno, pues es muy complicado luego pues mantener pues cierto honor. Pues no, esta persona valiente me vuelve a escribir con su segunda experiencia y me dice:
Esto que te voy a contar nos ocurrió alrededor del año 2015. Vivimos en el monte rodeados de un bosque de pinos y bueno, pues como todas las tardes, noches, al finalizar nuestro trabajo, salimos con dos perros que tenemos de nombre Alaska y Homer, de la raza Boxers, blancos, a pasear por el camino y así pues olvidarnos del trabajo. Muy bien. En nuestro recorrido habitual siempre recorremos un sendero de aproximadamente 5 kilómetros y ese día pues estábamos llegando algo más tarde al paseo y estaba empezando a anochecer. Ese tema de anochecer que siempre suele ocurrir a personas que están solas en el monte y que tienen avistamientos de este tipo. Lo que pasa es que el que tenemos hoy es absolutamente extraordinario, ya os lo voy diciendo. Muy bien, me dice, al llegar a los 3 kilómetros recorridos, llegamos a una doble curva en forma de S y en la cual las copas de los árboles besan las cunetas del sendero. En ese punto se dispone del ancho del camino como visual del cielo sobre nuestras cabezas como referencia. Muy bien. Al llegar a ese punto ya era de noche y al igual que nos pasó en nuestra primera experiencia, pues no había ni luna, ni luz, ni sol poniéndose. Estamos hablando de una oscuridad absoluta y total. Otra vez las mismas condiciones. De repente, en esa doble curva, en S, nos quedamos parados observando en ese pequeño espacio de cielo delimitado por las copas de los árboles, un artilugio o llamaremoslo mejor un ovni enorme, inmenso, que por su tamaño cubría el terreno del camino serpenteante, es decir, que abarcaba como mínimo unos 300 metros de largo. Era gigantesco. Se estaba desplazando delante de nosotros, de izquierda a derecha, mostrándonos su parte inferior con pequeños destellos blancos que podíamos ver nítidamente. No podíamos ver, Vicente, ni el principio ni el final. El objeto volador no identificado estaba pasando delante de nosotros y no podíamos ver dónde empezaba y dónde acababa. Era lo más grande que habíamos podido ver y es que solamente veíamos el desplazamiento lateral, eso sí, de ese artefacto metálico color aluminio oscuro que iba en un total y absoluto silencio, besando además las copas de los árboles, o sea, a escasos metros del suelo iba. Y mira, Vicente, lo que más nos sorprendió fue el absoluto y total silencio de ese momento increíble. Esto lo hemos visto muchísimas veces, esa campana de irrealidad en donde todo, absolutamente todo, la naturaleza, los animales, el aire, no hay nada que suene y todo está parado. Solamente estás tú y el ovni. Y en ese momento, Vicente, perdimos la noción del tiempo. Transcurridos los años, no te sabría decir cómo nos encontramos de nuevo en el camino de vuelta a casa, ya monte abajo, y te diré más. No sabemos tampoco cuándo desapareció aquel objeto volador no identificado. Aquí está dando la testigo unas características que son clarísimas al respecto de una abducción. Es decir, lo ve, la existencia, la realidad misma se para y luego, pues directamente, con ese silencio, no saben cómo han vuelto al camino de vuelta y sobre todo es que no le han visto desaparecer.
Son características clarísimas al respecto de una abducción. Y es curioso porque ya se habían acercado a ellos décadas antes. Y otro detalle, Vicente, que también nos causó muchísima pues impresión, fue el hecho de que era pues algo relacionado con inteligencias desconocidas, igual que en el primer caso. Todavía no sabemos qué nos pasó, y además es que en aquellos momentos todavía no sabíamos, esto ya me lo dijo en el primer email, en aquel momento, que nos esperaba una tercera aún más cercana en el tiempo y en lo que sería pues el fenómeno extraterrestre, en la cual tuvimos contactos ya sí con entes lumínicos, y que en una próxima carta te relataré. Desde luego estoy esperando ya esa carta, sin ninguna duda. No tengo ninguna necesidad, quiero que lo sepas, de contar mis experiencias, ni obtenemos beneficio alguno, y en cualquier caso, yo sé que nos tacharán a mi marido y a mí de locos, y bueno, pues esto es lo que suele ocurrir en estos casos. Eso sí, quiero que, ante todo, la gente sepa lo difícil que es para nosotros contar una experiencia tan personal, y es verdad. La gente que cuenta estas cosas no lo tiene fácil a la hora de contar una experiencia de este tipo, de avistamiento, de abducción, de encuentro del segundo tipo, del primer tipo, del tercer tipo. La gente, desde luego, se ríe de estas personas que se han encontrado con lo desconocido, con lo oculto, con lo imposible, pero aún así tienen el valor de decirlo. El tema es que quedas expuesto ante todo tipo de opiniones. Bueno, pues nosotros, pues, esto es curioso, me dice, ni hemos tenido pánico, ni miedo, sino todo lo contrario. Todas las experiencias que hemos tenido han transcurrido de forma completamente natural y de ninguna forma amenazantes. Curioso porque hay experiencias que desde luego son negativas. No, en este caso ellos tienen borrado de memoria, clarísimo, un acercamiento anterior y luego ya un acercamiento posterior en donde ya estos entes ya directamente se plantan ante ellos en un seguimiento absoluto y total de este matrimonio en diferentes partes de su vida. Bueno, aquí termino. Un saludo desde Ibiza, tierra de pinos. Gracias. Bueno, tengo que exponer que las personas protagonistas del suceso, como decía, ya habían tenido contacto con el fenómeno extraterrestre muchos años antes, y como ya hemos visto en casos similares, el tema extraterrestre les ha ido acompañando durante toda su vida, hasta que pues culminó con el caso en el que pudieron ya observar un objeto volador no identificado de dimensiones, con sus descripciones, objeto metálico, dimensiones colosales, en plena montaña, siempre, además, este tipo de incidentes ellos solos, los protagonistas solos, y además en un entorno con un silencio abrumador durante toda su visión. Es decir, entras en un área que ya está controlada y a partir de ese momento estás, pues, aislado y a merced. En ese aislamiento, allí, por supuesto, pues podemos entender un estudio anterior de esas inteligencias, del recorrido que van a hacer y que están haciendo siempre por su parte para cogerles justo donde saben que van a estar solos y además en unas condiciones que tenían que ser ese día, porque estaban directamente sin ningún tipo de luz. Querían otra vez ser vistos y ahí se ve perfectamente en las descripciones de la testigo, porque se
observa perfectamente ese desplazamiento y se observa esa luz y esas luces que vienen de lo que viene siendo la parte inferior de ese ovni. Le siguen en el trayecto y estudian el momento idóneo para acogerlos en sus vidas. Bien, el matrimonio protagonista no podía recordar cómo se había desplazado, lo que sería pues una gran cantidad de metros tras verlo, y apenas, esto es curioso, tuvo recuerdos del encuentro días después. Tardaron años en acordarse de todo aquello. Les borraron lo que sería pues la memoria temporal de sus cerebros a los dos, y a la vez y de forma exacta y perfecta a los dos. Poco a poco fueron recordando algo de lo que les había pasado, pero el borrado fue prácticamente perfecto, con una eficiencia total. Y por otro lado, y tal y como ha pasado en momentos similares de la historia del ser humano, pues esto, por supuesto, concerniente a las abducciones extraterrestres, pues ambos fueron recordando, uno se decía el otro se decía al uno, acordándose de lo que sería de algunos detalles, pero prácticamente de nada, y por supuesto de nada de lo que ocurrió dentro de lo que fue ese objeto volador no identificado en esta abducción que yo estoy identificando aquí en este caso. Muy bien, es impresionante la descripción del testigo, ya que bueno, pues había escrito con su primera experiencia pues un objeto esférico, pero aquí está hablando de un objeto volador no identificado, el cual abarcaba centenares de metros en una zona del bosque que está delimitada por pinos, siendo así que volaba a una altura realmente bajísima. Y además es que no ha sido identificado por lo que son los radares. Es idéntica a las abducciones de territorio Yukon, Canadá, del año 1996, y además con las abducciones más claras de la casuística a nivel de pruebas por ese borrado de memoria. También puedo identificar lo que sería el incidente Warwickshire del año 1999 y el de Bélgica del año 1989, aunque bien es verdad que en estos dos sucesos pues los testigos declararon que el objeto era tan grande, es verdad, que no pudieron delimitar y determinar su forma, y en Warwickshire y en Bélgica pues sí que pudieron determinar y de hecho fotografiar lo que sería una forma triangular. Ellos ni siquiera pudieron saber lo que tenían delante de lo grande e inmenso que era. En el incidente igualmente, seguramente os lo estéis preguntando, pues no hay fotografías. Y es que aquí aparece otra vez la famosa campana de irrealidad. Una campana de silencio que sirve para tener un control absoluto del entorno a nivel de espacio y de tiempo. En ese punto, vamos a decirlo así, entrando en ese área, pues debo exponer que los testigos están prácticamente pues a merced de lo que vayan a determinar las inteligencias que hay dentro de ese ovni, y no suele haber una querencia por parte de esas inteligencias de dejarles la voluntad de sacarles una foto en ese momento. No, se ejerce una interacción total con la mente de las personas protagonistas del avistamiento. Son solo para ellos. Así es. En lo que respecta al caso en conjunto, la testigo expone el tema con total dignidad y ánimo, además, para que las personas que hayan visto algo similar pues digan al público lo que les pasó, al igual que están haciendo ellos. Esto me parece realmente interesante, porque nunca han visto el fenómeno ovni con, podría decir, con peligro, o al menos no les han dejado ver el peligro que habría sido, pues, efectivamente,
lo que habría dentro de esa abducción. En lo que, claro, en lo que es este caso, pues hay una gran incógnita que siempre viene con este tipo de casos, que es ¿por qué ellos? Claro, ¿qué les diferencia a ellos de los demás para que fueran tan importantes como para hacer un seguimiento de sus vidas de tal calibre? Tiene que ser este día, sin luz, y además en ese momento de sus vidas. Además tienen que ser ellos y no otros. ¿Significa eso que sí pueden elegir determinadas inteligencias ajenas a la Tierra a dos personas, en este caso un matrimonio, posiblemente además con fines genéticos, eh, conociendo las circunstancias y las genéticas de todas las demás parejas del mundo? Claro, eso significaría, por supuesto, que tendrían un archivo absoluto y total de más de 7.000 millones de personas, de todos los seres humanos, y esto significaría un estudio absoluto y total de nuestra especie, a la cual son capaces de seguir, secuestrar y contactar por sus propias motivaciones. Claro, ¿qué motivaciones son estas? ¿Y qué tecnología tienen que es capaz de parar literalmente la existencia de nuestra dimensión para hacer su primer contacto y luego su abducción? ¿Qué son capaces de hacer los ovnis con nosotros? Bueno, pues aquí dejo este caso que me ha parecido absolutamente apasionante de estudiar. Por supuesto, espero, vamos a ver si la testigo pues me expone lo que sería pues bien, pues su experiencia ya con los seres ajenos a la Tierra, ya delante de ella, porque esto es un acercamiento propio y además progresivo y además exitoso, estamos viendo, pero solo con ellos, aunque haya más casos, pero tiene que ser ellos. Y bueno, pues cuando lo vaya recibiendo, bueno, pues os lo expondré aquí, al igual que he hecho con los dos primeros sucesos que tuvieron. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros si os ha gustado y a darle a like y a comentar, porque eso me ayudaría un montón si sois tan amables. Y nada, pues eso, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.